Hola niños y niñas de cuarto año básico, espero que estén todos muy bien y que tengan un muy buen día jueves. Les cuento que el día de hoy nos corresponde trabajar en el material de aprendizaje número 4 correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. Este material de aprendizaje ya está disponible en el correo del curso para que puedan acceder a él. A continuación, proyectaré la imagen, el PowerPoint, para que así podamos trabajarlo en conjunto. Bien, lo primero es conocer nuestra ruta científica, ¿ok? Si se fijan, son varios puntos los que trataremos el día de hoy, pero los trabajaremos de manera bien acotada, pero bien clara, ¿ok? Bien, ¿qué fue lo último que aprendimos? Será lo primero que recordaremos en este material de aprendizaje. Conoceremos también el objetivo de la clase. Recordaremos qué es un ecosistema. Desarrollaremos la actividad de inicio para activar nuestros conocimientos previos. Recordaremos qué es la fotosíntesis. Conoceremos qué son los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Conoceremos también la clasificación de los organismos heterótrofos. Plantearemos una actividad práctica para que ustedes puedan desarrollar en casa. Conoceremos las relaciones alimentarias, también conocidas cadenas tróficas o cadenas alimentarias. Finalmente, desarrollaremos una actividad de cierre. Bien, ¿qué fue lo último que aprendimos? Aprendimos a comparar adaptaciones de los seres vivos. Conocimos adaptaciones estructurales y conductuales de los seres vivos y también conocimos adaptaciones estructurales y conductuales de las plantas. El objetivo de hoy consiste en representar interacciones alimentarias en los ecosistemas. Entonces, primer tema, representa interacciones alimentarias en los ecosistemas. Recordemos, ¿qué es un ecosistema? Bien, un ecosistema está formado por un conjunto de seres vivos, por el medio que lo rodea y por la relación o interacción que existe entre ellos. ¿Ok? Recordemos que los seres vivos pueden ser animales, plantas o insectos, ¿sí? Y cuando hablamos del medio que lo rodea, nos referimos, ¿cierto?, al aire, al agua, al suelo, entre otros. Bien, activación de conocimientos. Te invito a desarrollar la siguiente actividad en tu cuaderno de la asignatura. Para el desarrollo de esta actividad, debes observar con atención cada una de las fotografías que aquí aparecen. ¿Sí? Estos animales se alimentan de plantas o de otros animales. Entonces, ¿qué debes hacer? En tu cuaderno debes clasificarlos, indicando cuáles se alimentan de plantas y cuáles se alimentan de otros animales. Una vez que lo hayas hecho, ¿cierto? Con los animalitos que aparecen en las imágenes, debes pensar en el huemul y explicar por qué pertenece a una de estas clasificaciones, ¿ok? Es decir, debes indicar si pertenece al grupo que se alimenta de plantas o si pertenece al grupo que se alimenta de otros animales. Bien, ahora trabajaremos tres conceptos muy importantes: la fotosíntesis, los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. ¿Ok? Vamos a recordar un concepto clave, ¿ok? Que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso, ¿cierto?, mediante el cual las plantas producen o fabrican su propio alimento, ¿ok? Entonces, un concepto clave es la fotosíntesis, ¿cierto? Que es un proceso, ¿cierto?, en el cual las plantas fabrican o producen su propio alimento, ¿ok? Una vez recordado este concepto clave, ¿cierto?, vamos a aprender qué son los organismos autótrofos y qué son los organismos heterótrofos. ¿Ok? Los organismos autótrofos son aquellos que son capaces de producir su propio alimento. Entonces, nos referimos a las plantas, a las algas. ¿Ok? Los organismos heterótrofos
son organismos que no pueden fabricar su propio alimento, entonces deben alimentarse de otros seres vivos, ¿ok? Es decir, se pueden alimentar de plantas o de otros animales, ya que no pueden fabricar su propio alimento. Bien, los organismos autótrofos se conocen también como productores, ¿ok? Ya que fabrican o producen su propio alimento. En cambio, los organismos heterótrofos son llamados o conocidos, ¿cierto?, como consumidores, ya que son incapaces de producir su propio alimento, entonces deben obtenerlo a partir, ¿cierto?, de la ingesta o del consumo de otros organismos. ¿Ok? Bien, aquí aparecen algunas preguntitas que los invito a desarrollarlas en su cuaderno. Entonces, la primera, ¿en cuál de estos grupos clasificarías al ser humano? ¿Lo clasificarías como organismos autótrofos o productores? ¿O lo clasificarías como organismos heterótrofos o consumidores? ¿Y por qué acá? De los organismos que aparecen en la fotografía anterior, es decir, los organismos que aparecen en la fotografía, ¿cierto?, de la primera actividad. ¿Cuáles son autótrofos y cuáles son heterótrofos? Recuerden que pueden responder estas preguntitas en sus cuadernos. Bien, ¿todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismos? Ahora vamos a ver. Bien, no todos se alimentan del mismo tipo de organismo, ya que los podemos clasificar. Están los animales carnívoros, ¿cierto?, que se alimentan de otros animales, ¿ok? Están los herbívoros, que se alimentan únicamente de plantas, ¿ok? Y están los omnívoros, que se alimentan tanto de otros animales como de plantas, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cierto? Podemos clasificar a los animales en carnívoros, herbívoros u omnívoros, ¿ok? Los carnívoros se alimentan solo de otros animales. Los herbívoros se alimentan solo de plantas y los omnívoros se alimentan de plantas y de otros animales. A esta clasificación también vamos a sumar a los descomponedores, ¿ok? Que son organismos que degradan, perdón, los restos orgánicos de cadáveres de los productores y otros consumidores. Entonces, de este modo se obtienen nutrientes que retornan a la naturaleza, ¿cierto? Para que las plantas puedan realizar fotosíntesis. Un ejemplo de descomponedores son las bacterias y los hongos. Bien, actividad práctica. Para desarrollar esta actividad debes contar con algunos materiales, ¿ok? Necesitas cartulinas de distintos colores. Si no tienes cartulinas, puedes usar hojas blancas y pintarlas con lápices de colores, ¿ok? Necesitas tijeras y pegamento. Recuerda que estos materiales debes tenerlos en casa. No debes salir de casa para conseguirlos. Por eso les digo, si no tienen cartulinas de colores, pueden usar hojas blancas y pintarlas con lápices de colores. También necesitamos tijeras y pegamento. ¿Ok? Bien, paso 1. Si se fijan, aquí aparecen algunos seres vivos, ¿sí? Entonces debes clasificarlos en plantas y animales, ¿ok? Una vez que hayas clasificado estos seres vivos que aparecen en el cuadrito en plantas y animales, debes fijarte solo en los animales y clasificarlos de acuerdo a si son herbívoros o carnívoros, ¿ok? Paso 2. Debes cortar tiras de cartulina, ¿cierto? También pueden ser hojitas blancas que después las pueden pintar, recuérdelo, em, de un ancho de 2 centímetros cada uno,
¿ya? Allí debes escribir el nombre de las plantas, de los herbívoros y de los carnívoros, de acuerdo a la clasificación que hiciste en el paso 1, ¿sí? De modo que cada categoría quede representada por un color distinto. Es decir, por ejemplo, aquí en la imagen, las plantas quedan representadas con el color verde, los herbívoros con el color naranjo. Entonces, puedes escoger otros colores, ¿ok? Pero clasificarlo, ¿cierto? Con distintos colores. Eso es lo importante. En el paso 3 debes enlazar las tiras, tal como se muestre aquí, formando como una cadena, ¿ok? Entonces, el objetivo consiste en unir los seres vivos en una cadena según quién se alimenta de quién. Entonces, debes proponer 2 ejemplos con los seres vivos que aparecen aquí en el cuadrito, ¿ok? En el primer caso, deben agrupar 3 organismos que aparezcan aquí. Y en el segundo, deben agrupar 4 organismos que aparecen aquí. ¿Ok? Entonces les van a quedar 2 cadenas distintas. Bien, una vez que hayas realizado, ¿cierto?, esta primera parte, ¿cierto?, los invito a responder las siguientes preguntas en su cuaderno de la asignatura. ¿Qué posición ocuparon las plantas en las cadenas que construyeron? ¿Piensas que podrían ocupar otra posición? ¿Por qué? ¿Qué posición ocuparon los herbívoros? Expliquen. ¿Por qué ocuparon esa posición los herbívoros? ¿Qué ocurrió con la posición de los carnívoros? ¿Podría suceder esto con los herbívoros? Entonces, una vez que hayan realizado la parte práctica, ¿cierto? Utilizando los materiales y desarrollando el paso 1, 2 y 3 mencionado anteriormente, los invito, ¿cierto?, a desarrollar estas preguntas en sus cuadernos. Bien, ¿cómo se representan las relaciones alimentarias? Si usted desarrolla la actividad práctica que se planteó anteriormente, va a tener clarísimo cómo se representan las relaciones alimentarias. Bien, como bien sabemos, en la naturaleza los seres vivos interactúan, se relacionan, ¿ok? Entonces, a partir, ¿cierto?, de esta interacción, de esta relación, ¿cierto?, se generan lo que son las cadenas tróficas o las cadenas alimentarias, ¿ok? En ellas se especifica quién se alimenta de quién, ¿ok? Esto se puede hacer por medio de flechas, ¿cierto?, en las imágenes, ¿ya?, las cuales indican la dirección del traspaso de los nutrientes y de la energía contenida en el alimento. Analizaremos una cadena trófica, ¿cierto?, que se presentará en la siguiente diapositiva, ¿ok? Y puedes responder las preguntas que allí aparecen en tu cuaderno. Bien, esta es una cadena trófica o una cadena alimentaria. Si se fijan, parte del sol, continúa con el pasto, luego con el pudú, luego continúa con el puma y finalmente termina en lo que son los hongos y bacterias, ¿cierto? También conocidos como descomponedores. Entonces, ¿quiénes aprovechan la energía que proviene del sol? De acuerdo a las flechitas, ¿quién aprovecha, cuál de estos seres vivos aprovecha, ¿cierto?, la energía del sol? ¿Qué nombre recibe ese organismo que aprovecha la energía del sol? Eso los invito a ir respondiéndolos en su cuaderno. ¿De quién se alimenta el puma de acuerdo a las flechitas? ¿De quién se alimenta el puma en esta cadena trófica? ¿De dónde obtienen los nutrientes las lombrices y las bacterias y los hongos? ¿A qué tipo de consumidor corresponden estos? ¿Qué indican las flechas de color rojo en la imagen? Bien, recuerden que esto es una cadena trófica o cadena alimentaria que parte desde el sol y termina en lo que son los hongos y bacterias,
¿ok? También conocidos como descomponedores, ¿ok? La flechita indica a quién va alimentando quién, ¿ya? Entonces, con esas pistas ya pueden responder cada una de estas preguntas, ¿cierto? En su cuaderno de ciencias naturales. Actividad de cierre. Observa la cadena alimentaria y luego responde las preguntas. Aquí hay una cadena alimentaria, ¿cierto? Que se va indicando con las flechitas. Recuerden que las flechitas indican quién alimenta a quién, ¿ok? Como pista, ¿ok? Entonces, aquí, si se fijan, aparecen unos circulitos donde ustedes pueden escribir, ¿ya? Entonces, letra A, primera actividad. Clasifica los organismos de la cadena trófica, ¿cierto?, en productores, consumidores y descomponedores. Utilizan la imagen presentada en la diapositiva anterior. Entonces, si volvemos, esta es la diapositiva anterior y esta es la imagen a la que se refiere. Aquí, en estos circulitos, ustedes pueden escribir, ¿cierto?, la letra e indicar si corresponde. Por ejemplo, si usted piensa que la planta corresponde a un organismo consumidor o productor o descomponedor, ¿cierto? Usted debe poner la primera letra. Por ejemplo, yo digo que es productor, entonces pongo la letra P, ¿ok? Si usted dice que el escarabajo también es productor, u otros piensan que es descomponedor, u otros piensan que es consumidor, debe poner la letra según usted, ¿cierto? De acuerdo a lo que usted crea, ¿ok? Por ejemplo, si es productor, P. Si es descomponedor, D. Si es consumidor, C. ¿Se entiende? Bien. Letra B. Si la población de chingues disminuye a la mitad debido a que los cazan indiscriminadamente, ¿cierto? ¿Qué podría ocurrir con la cantidad de escarabajos? Entonces, si los chingues disminuyen producto de una caza indiscriminada, ¿qué pasaría con la población de escarabajos? Si disminuye drásticamente el número de plantas producto de un incendio forestal, ¿qué podría ocurrir con los diferentes organismos de la cadena alimentaria? Explica. Entonces, si producto de un incendio, ¿cierto?, disminuye la cantidad de plantas, ¿qué pasaría con el resto de los insectos o animalitos, ¿ciertos?, que aparecen en esta red? Imagina que se introduce en este ecosistema una lagartija exótica que también se alimenta de escarabajos. ¿Cómo afectaría esto a los demás organismos de la cadena? Explica. Entonces, imaginemos que a esta cadena, ¿cierto?, se incluye o se introduce una lagartija exótica, como se menciona aquí, ¿cierto?, que también se alimenta de escarabajos. ¿Ok? También se alimenta de estos escarabajos. Entonces, ¿cómo afectaría esto a los demás animalitos de la cadena? Debes explicar. Bien, una vez desarrolladas todas estas actividades, ¿cierto?, que se plantean en este material de aprendizaje, los invito a desarrollar esta autoevaluación para que así cuando volvamos a clase podamos compartir sus apreciaciones, ¿ok? Recuerden que es muy importante que la desarrollen y la guarden, ¿ya? Ya que no me tienen que enviar este material de vuelta, ¿ok? Entonces, como no me tienen que enviar este material de vuelta, les cuento que en la próxima clase online vamos a realizar cada una de las actividades, ¿cierto?, que se plantean en este material de aprendizaje, para que así, si quedaron dudas, puedan aclararlas. Y esta autoevaluación la desarrollan y la guardan, ¿ok?, en una carpetita en su computador. Entonces, cuando volvamos a clase, podemos compartir sus apreciaciones. Bien, les mando un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes, cuídense mucho y nos vemos pronto en la próxima clase online. Chao.